Bien, continuando con nuestras estructuras repetitivas, nos toca ver lo que es el while. El while funciona distinto a lo que fue el for. En este caso no vamos a controlar necesariamente el número de veces que se va incrementando una variable. Aquí va directamente solamente la condición. ¿Okay? Entonces, mientras esa condición se cumpla, se va a ejecutar todo el código que está a continuación, todas las instrucciones que están dentro de las llaves, ¿okay? Dependiendo de la condición. Puede ser una condición, una variable numérica, como en el ejemplo del for, que podemos decir mientras n sea menor o igual que 100, pero tenemos que nosotros, aquí el incremento no lo hace directamente el programa, nosotros lo tendríamos que escribir como una instrucción adicional, porque si no esa variable nunca se va a incrementar, por ejemplo. Pero podemos tener otro tipo de condiciones. Por eso es que no necesariamente están limitados al control numérico de una variable. Para ello vamos a ver ahora una demostración en el NetBeans de cómo hacer un programa utilizando el while. Se nos pide desarrollar un programa que al ingresar n números reales por teclado debe calcular la suma y el promedio de estos. Bien, para este ejercicio lo que tenemos que saber primero es que para calcular la suma y promedio tenemos que primero haber ingresado los números reales. Entonces eso nos indica que tenemos que tener un escáner, tenemos que tener una variable para calcular el número real y una variable para acumular la suma de estos. Entonces vamos a hacer la declaración de nuestras variables. Entonces ahí tenemos nuestro escáner que lo vamos a llamar in, nuestra variable float, que es el número que nos va a servir para capturar el valor numérico, la suma y el promedio. A continuación hacemos la captura del número entero. Entonces ingresamos un monto y lo vamos a capturar en el número. Pero esta operación solamente será realizado una sola vez. Entonces, para que esto sea repetitivo n veces, lo tenemos que poner dentro de un while. Entre los paréntesis irá la condición que controle el while, y entre llaves todo lo que se tiene que repetir. Bien, pero ¿cuál será la condición para que se repita? Entonces nosotros ingresamos un monto y deseamos que se repita, pero ¿hasta qué momento? ¿Qué tal si nosotros, para poder controlarlo, eso le decimos que le vamos a ingresar una pregunta de control? Y aquí le ponemos desea continuar sí o no. Bien. Y por lo tanto vamos a crear una variable tipo char que le vamos a llamar letra. Bien, en letra vamos a capturar next line.
pero en este caso vamos el next-line, lo que nos va a devolver es un string, pero como nosotros solamente queremos una letra, le decimos que nos devuelva de ese string, que viene a ser como una cadena, nos devuelva la posición 0. ¿Ok? Entonces eso nos devolverá el primer carácter que se pulse. Bien, entonces cada vez que nosotros le pulsemos desea continuar, S se repetirá. Entonces eso me servirá para yo poner acá letra igual S. Doble igual para que haga la comparación. No bote error porque al ser carácter solamente debería ser una sola comilla. Bien. Acá nos pulsa nos bota un error porque el IDE ha detectado que hemos declarado la variable pero no la hemos inicializado. Entonces nos está advirtiendo. Si nosotros ejecutamos, se va a ejecutar, pero nos está advirtiendo que eso no puede causar algún problema en nuestro código. Entonces lo inicializamos con S. Entonces la primera vez que ingrese vendrá ya con una S. Ya se botó error porque ya identificó la inicialización. Bien. Entonces esto se deberá repetir. Ingrese un número y se repetirá hasta que nosotros pulsemos una letra diferente a S. Vamos a verlo. Entonces acá nos dice que ingresemos un monto y nos bota un error. Entonces acá nos indicará dónde está nuestro error. Y nos dice que está en esta línea. Bien, el error está en que deberíamos usar el componente next y no el next-line para que nos devuelva el primer carácter. Entonces volvemos a ejecutar. Hacemos la corrección y ya desapareció todas las observaciones. Volvemos a ejecutar. Y ahora ya se debería ejecutarse correctamente. Desea continuar. Pulsamos sí. 56. Vamos sí. Vamos N. Y sale, ¿no? Entonces hasta ahí ya tenemos el proceso para ingresar los montos hasta que nosotros decidamos detenernos. Bien, como nos pide hacer la suma, tendremos que crear una variable acumuladora que será suma número, que era suma número más el número que se ingrese, ¿cierto? Y esto se encargará que cada vez que nosotros ingresemos un número se vaya acumulando, ¿no? Igual nos dice que no está inicializada, ¿no? Entonces suma número lo vamos a inicializar en 0 y desaparecerá la observación.
Bien. Entonces, en suma número tendremos la suma acumulada. Bien. Lo que nos faltaría es calcular el promedio. Para calcular el promedio, ¿qué necesitamos? Una variable promedio donde se va a almacenar el resultado, pero también necesitamos saber cuántos elementos se han ingresado, ¿no? Entonces le creamos una variable que se llame elemento, ¿no? Y lo vamos a poner en 0. Bien. Y esa va a ser nuestra variable contador, ¿no? Elementos igual. Podemos escribirlo así, elementos igual a elementos más 1, obviamente con su punto y coma, o podemos decirle elementos más. ¿Ok? Las dos versiones son aceptadas. Bien, una vez que ya tenemos los números ingresados, la cantidad de elementos, lo único que nos faltaría es decirle que calcule el promedio. Ojo que el promedio se hace fuera del while, porque no vamos a estar calculando el promedio cada vez que se ingresa un nuevo número, sino una vez que ya se han terminado de ingresar los números. Entonces calculamos el promedio e imprimimos los resultados y se vería de esa forma. Entonces en promedio tenemos la suma de números y elementos sería la cantidad de elementos ingresados. Y luego imprimimos los resultados. Bien, como vemos ahí nos permite ingresar los números, pero ¿qué pasa si pulsamos por error S minúscula? Sale del programa, ¿no? Y nosotros no queremos que pase eso. Entonces podemos mejorar poniendo una condicional doble, ¿no? Estas dos barritas significan el O. Si quisiéramos escribir I, escribimos con ese símbolo ampersand. Pero si no, son dos barras paralelas. Entonces le decimos que se repetirá si la letra es S mayúsculas o la letra es igual a S minúsculas. Entonces ahora sí probamos nuestro código y ingresamos 56, ponemos S, 34, aquí vamos a poner en mayúsculas y ahí sí ya no hay problema. No nos tenemos que preocupar si nuestro teclado está en mayúsculas o minúsculas. Bien, y salimos y nos calcula la suma es y el promedio es 0, ¿no? Ahora, todos escriben la misma línea, ¿por qué? Porque nosotros hemos utilizado el print, ¿no? Acá sí tenemos que preocuparnos. Entonces lo hacemos con el print ln para que se escriba cada uno en su línea. Bien, pueden hacerle seguimiento línea a línea para que vean el efecto del bucle, cómo se va repitiendo. Bien chicos, en este video nos quedamos hasta acá. Nos vemos en el siguiente video.